Es muy difícil que en una relación de pareja, en una familia, no surjan conflictos. Es casi imposible. El problema es cómo resolvemos los conflictos, porque el asunto en sí no es que no vayan a surgir. Por diversas razones, las familias y las parejas se exponen a situaciones difíciles que son proclives de producir un conflicto. ¿Cuándo se produce el conflicto? Cuando la pareja se confronta con ideas distintas, por ejemplo, cuando uno toma decisiones diferentes al otro, a veces sin consultar, cuando un hijo empieza a andar fuera de los estándares que la familia está queriendo, o cuando se producen factores externos a la relación de pareja o a la familia, salud, problemas laborales, etc. ¿Cómo enfrentamos el conflicto? En muchas situaciones, en muchos hogares, lamentablemente el conflicto genera otros conflictos, valga la redundancia. Una situación los lleva a otra. Y un conflicto menor que podría haberse solucionado de buena manera termina generando un conflicto mayor simplemente porque el afrontamiento del conflicto ha sido negativo. Hay formas positivas y formas negativas de enfrentar conflictos. La manera negativa de enfrentar conflictos es no escuchar, no entender que todos los conflictos tienen varias partes involucradas y cuando no escuchamos, no entendemos finalmente y nos cegamos frente al conflicto. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar positivamente los conflictos? Una manera es que pongamos todas las cartas sobre la mesa, que podamos determinar cuáles son los factores que están provocando el conflicto. Si el factor es externo, la familia normal, sana, debería unirse. Si el problema es laboral, que uno de los dos de la pareja esté enfrentando un problema laboral, la función del resto de la familia debería ser apoyar, debería ser buscar formas de ayudarlo o ayudarla a bajar la tensión, pero en ningún caso generar más estrés que puedan agudizar el conflicto. Otra forma es escuchar. Qué importante es escuchar. Tenemos 2 oídos y una sola lengua y la sugerencia es habla menos y escucha más. Porque escuchar activamente supone ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender qué es lo que está viviendo. Porque a veces la no comprensión de lo que la otra persona está viviendo genera un conflicto de incomprensión, un conflicto que hace que una parte, por ejemplo, que no se siente escuchada, termine generando resquemor o generando una situación de dolor emocional que finalmente podría evitarse si nos diéramos el tiempo para escuchar. Otra sugerencia en relación con conflictos es no concentrarse en el problema. Pareciera una paradoja, pero hay que concentrarse en la solución. Son 2 enfoques. Cuando las personas se concentran en el problema, generalmente se estancan porque se mantienen permanentemente en el problema, pensando en la situación problemática, pero sin resolver. Cuando me concentro en la solución, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo enfrentamos esta situación? En toda situación problemática siempre hay dos elementos. Una situación que no podemos resolver. Por ejemplo, alguien ha quedado con una secuela por algún accidente. Eso no se puede resolver. Pero sí podemos resolver la manera como actuamos frente a eso. O sea, todo problema tiene una parte que no puede ser resuelta y una parte que sí puede ser resuelta. A veces gastamos energía ocupándonos de situaciones que no pueden resolverse, que no dependen de nosotros, que son externas a nosotros o que son independientes a nuestra voluntad. Lo que hay que hacer es ver en este problema qué me compete, qué puedo hacer, cuál es mi aporte, qué es lo que debería hacer para que se solucione. Cuando cambiamos el enfoque, entonces evidentemente cambia nuestra actitud frente a la situación. Un psiquiatra, Sergio Peñalillo, suele decir que todos los eventos son neutros y que somos nosotros los que le ponemos significado. Y es verdad,
Porque ante la misma situación, las personas reaccionan de maneras distintas. ¿Por qué? Porque su interioridad, la forma como han aprendido a resolver, los ayuda a enfrentar las cosas de una manera diferente. El problema no es la situación que estás viviendo. El problema es la actitud que tienes frente a lo que estás viviendo. Hay varios, especialmente psicólogos sociales, que dicen que en toda situación el 5% es el problema, el 95% la actitud que asume frente al problema. Y es verdad, porque problemas que podrían resolverse con una actitud distinta son agravados por una mala actitud, porque finalmente no aprendemos a resolver. Un siguiente elemento en la resolución del conflicto es cuidar las actitudes, cuidar nuestras formas. No estoy hablando de formalidad, sino que estoy hablando de actitudes. Si frente a una situación problemática que estamos enfrentando con un hijo, por ejemplo, nos ponemos a gritar, a vociferar, a humillar, a maldecir y otras actitudes negativas, en vez de resolver el problema, lo vamos a agudizar. Si en vez de hacer esa actitud fuera de lugar, nos concentramos en la solución y nos preguntamos cómo podemos ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, a salir de esta situación, evidentemente la actitud será proactiva, no reactiva, y al ser proactiva nos ayudará a enfrentar la situación de una forma distinta. En esta situación también tiene que ver el aprendizaje. Muchas de las maneras como resolvemos nuestros conflictos están vinculados a la manera en cómo nuestros padres o las personas que nos criaron, especialmente en nuestra primera infancia, resolvían sus conflictos. Hay personas que son histriónicas para resolver conflictos. De cualquier cosa hacen pero un escándalo y finalmente eso no resuelve. En muchos casos, cuando me toca atender parejas con conflictos o familias conflictuadas, digo que sacan con hacer teatro. Sí, la teatralidad no va a solucionar el problema. Así que cálmense, concéntrense en la solución. Todo problema tiene una parte solucionable y una parte que no se va a solucionar. Concéntrense en la parte que puede ser solucionada para enfrentarla de una forma adecuada. Hace un tiempo atrás una señora vino terriblemente afectada porque su madre estaba enferma. Yo le pregunté, ¿y qué edad tiene su madre? 92 años. ¿Y de qué se aflige? Le dije. Es que está enferma, se va a morir. Claro que se va a morir, tiene 92 años, en cualquier momento se puede morir. Pero usted no ayuda a su madre con esa actitud. Al contrario, lo que hace es agravar la situación. Cálmese. Ha vivido 92 años, ¿qué quiere? ¿Que viva 100? Tranquilícese. Porque si usted no se tranquiliza, genera ansiedad, genera estrés, genera una situación problemática cuando en realidad usted está resolviendo mal. Vaya, acérquese. ¿Puedes pedirle a una persona de 92 años que no se enferme? Eso es imposible. Es imposible. La misma edad ya va a afectar. Así que lo que puedes hacer es concentrarte en aspectos positivos. ¿Qué puedo hacer para que esta persona de 92 años se sienta mejor? Y eso va a ayudar a encarar la situación de una manera diferente. Recuerdo otro incidente con un estudiante que había sido diagnosticado con déficit atencional. La madre no aceptaba que su hijo tuviera déficit atencional. Entonces le dije, bueno, una de dos, o usted se pone a estudiar psicopedagogía o se pone a estudiar neurología para poder determinar si su hijo de verdad no tiene déficit atencional, o le hace caso a los especialistas. Y si le hace caso al especialista, deje de negar la situación y concéntrense en cómo ayudar a su niño en lo que sí puede ayudarlo, porque un chico con déficit atencional sí puede ser ayudado, pero no hacer escándalo, no hacer histrionismo, porque el histrionismo no ayuda. Cálmese. Muchos conflictos son agravados por la actitud que nosotros asumimos. Si asumiéramos actitudes distintas, evidentemente los conflictos se resolverían de una manera más positiva. Lo positivo siempre ayuda más. Esas familias
que han aprendido a encarar las problemáticas que enfrentan, siempre con una actitud positiva, siempre apoyándose mutuamente, siempre concentrándose en las soluciones y no en el problema, siempre controlándose para mantener buenas actitudes, son familias que resuelven. Y son familias que no enquistan los conflictos, sino que los resuelven. Y finalmente pueden seguir viviendo en paz. Las familias que hacen todo lo contrario terminan generando conflictos que se mantienen en el tiempo y que en vez de colaborar, especialmente con los hijos, para ayudar a que los hijos aprendan a resolver conflictos, lo que les enseñamos es todo lo contrario. Algunos simplemente les dan lecciones a sus hijos de cómo no deben resolverse los conflictos. En algunos casos, yo le digo a algunos jóvenes, especialmente universitarios que me toca atender, es no hagas como hicieron tus padres. Porque lo que hicieron tus padres fue la lección de cómo no se resuelven los conflictos. Entonces haz lo contrario, para que aprendas que hay formas más positivas de resolver. Esto no es innato, esto se aprende. No importa qué edad tengas, puedes aprender a generar una actitud diferente frente a las situaciones conflictivas. No olviden, no existen familias ni parejas que no vayan a enfrentar conflictos. No existen. Eso que yo quiero una vida sin conflicto, es imposible. Siempre va a haber alguna situación problemática que te va a poner en una situación conflictiva. El problema no es el conflicto en sí. El problema es la manera como abordamos la situación problemática. Y eso sí podemos aprender y eso podemos desarrollar para lograr tener lo que todos quieren finalmente, que es tener familias en paz y parejas constructivas.